Asociaciones público-privadas, APP. Contrato entre una parte privada y una entidad pública para brindar un activo o servicio público que se refiere a cualquier servicio que el gobierno considere que es su responsabilidad prestar. Características. Primero, llegar a lo que se quiere lograr sin importar las formas de cómo se realizará. Segundo, la parte privada es la responsable del desempeño del proyecto. Ley 1508 del 2012, régimen jurídico de las APP. La presente ley es aplicable a todos los contratos en los cuales las entidades estatales se encarguen de un inversionista privado, el diseño y la construcción de una infraestructura y sus servicios asociados, inversión y tiempo. Ventajas. Primero, oportunidad para el desempeño de las empresas privadas. Segundo, las empresas privadas aumenten su participación en el sector público. Tercero, diversificar la economía del país. Desventajas. Primero, complejo y demorado. Segundo, costos mayores que los procesos tradicionales de contratación pública. Modalidades. Concesiones. Es la modalidad más utilizada mediante el cual el Estado otorga a personas jurídicas nacionales o extranjeras por un plazo determinado la construcción, operación y mantenimiento de obras públicas de infraestructura o la prestación de servicios públicos. Asociaciones en participación. Es la modalidad contractual mediante la cual el Estado otorga una participación en un resultado o utilidades de una o varias empresas bajo su dirección a cambio de una determinada contribución. Contratos de gerencia. El Estado bajo esta modalidad cede temporalmente a una persona natural o jurídica la dirección, administración y gestión de una empresa bajo su dirección, transfiriendo el manejo o gerenciamiento de la misma. Joint Ventures. El Estado celebra un acuerdo con personas naturales o jurídicas para llevar a cabo de manera conjunta y por un plazo determinado una operación económica, empresarial y, consecuentemente, se comparten inversiones, costo-riesgo, así como también los retornos del proyecto. Método de la ruta crítica. El método de la ruta crítica fue inventado por la corporación DuPont y es comúnmente abreviado como CPM. En administración y gestión de proyectos, una ruta crítica es la secuencia de los elementos terminales de la red de proyectos con mayor duración entre ellos, determinando el tiempo más corto en el que es posible completar su proyecto. El método de ruta crítica es un proceso administrativo, planeación, organización, dirección y control de todas y cada una de las actividades competentes de un proyecto que debe desarrollarse durante un tiempo crítico y al costo óptimo. El método de la ruta crítica consta básicamente de 3 ciclos. Planeación. Requiere desglosar el proyecto en actividades, estimar recursos, tiempos e interrelacionales entre actividades. Programación. Requiere detallar fechas de inicio y terminación. Control. Requiere información sobre el estado actual y analiza posibles trueques cuando surgen dificultades. Características del CPM. El proyecto sea único, repetitivo en algunas partes o en su totalidad. Que se deba ejecutar todo el proyecto o parte de él en un tiempo mínimo sin variaciones, es decir, sin tiempo crítico. Que se desee el costo de operación más bajo posible dentro del tiempo disponible. Medios de verificación. Indican dónde ejecutar o evaluar
donde pueden obtener información acerca de los indicadores. Precauciones para formular medios de verificación. Columnas de medios de verificación. Es un documento formal y bien presentado. Si la información es importante y no está disponible, se debe tener una actividad o competente. Se debe tener presente quién lo necesita, por qué y cuándo. Los supuestos son las condiciones suficientes para obtener los resultados. En el siguiente esquema podemos encontrar los elementos para formular supuestos. Deben permitir ser monitoreados y medidos. Deben permitir los cambios, la redacción y deben representar un riesgo al éxito o a la ejecución del proyecto. Entonces, los atributos de los supuestos son la cantidad, la calidad, tiempo o plazo. La metodología APB, aprendizaje basado en proyectos, es una metodología que pretende desarrollar el aprendizaje mediante secuencia didáctica organizada de tal forma que ayude a los estudiantes a lograr la realización de un proyecto final y relacionada con distintas áreas de conocimiento y con la experiencia vital de los propios estudiantes. La metodología ABP se basa en aprendizaje significativo, que es el conocimiento previo del alumnado, aprende trabajando e investigando en equipo con técnicas cooperativas. El maestro realiza el papel de tutor acompañando. Se aprende en base a situaciones cercanas al alumno. Las situaciones pueden ser un problema o un proyecto. El contexto de aprendizaje es fundamental. ¿Qué aportes tienes? Entonces, aporta saber sin hacer o no es saber. Ayuda a aprender para toda la vida. Ayuda a adquirir destrezas y procedimientos. Ayuda a adaptarse a diferentes entornos. Promueve pensamientos críticos y alternativos. Gestión de los costos del proyecto. Entonces, la gestión de los costos del proyecto incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se contemple el proyecto dentro del presupuesto aprobado. La gestión de costos de proyectos incluye los procesos requeridos para asegurar que el proyecto se complete dentro del presupuesto aprobado. Los siguientes procesos son principalmente planificación de recursos, que es la determinación de cuáles son los recursos, entonces ejemplo, personas, equipos, materiales, y qué cantidades de cada uno debe ser utilizado para llevar a cabo las actividades del proyecto. Estimación de costos. Desarrollar una estimación de los costos de los recursos para contemplar las actividades del proyecto. Presupuesto de costos. La asignación de la estimación general de los costos de las actividades individuales del trabajo. Control de costos. Controlar los cambios en el presupuesto del proyecto. ¿Qué es Six Sigma? Es la metodología de mejora de proceso centrada en la reducción de la variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallas en la entrega de un producto o servicio al cliente, es decir, encontrar y eliminar las causas que producen algunos defectos. Los beneficios que se obtienen, entonces mejora de la rentabilidad y productividad, y las metas son reducir defectos, errores y fallas a un valor próximo a cero. El objetivo de la metodología es reducir esta de modo que el proceso se encuentre siempre de los límites establecidos por los requisitos de los clientes. Etapas y fases de implementación. Definir el problema o el defecto, medir y recopilar los datos, analizar los datos, mejorar y controlar.
Criterios de evaluación ex ante, durante y post. ¿Qué significa la evaluación ex post? Tiene dos objetivos principales. La retroalimentación a través de las lecciones y recomendaciones para mejorar la administración y desempeño de la inversión pública para el mismo proyecto evaluado o proyectos similares. Transparencia del proceso y los resultados de la inversión pública. Tipos de evaluación. Etapa, diseño de proyecto, evaluación ex ante, etapa de ejecución, seguimiento del proyecto, etapa de operación, seguimiento de evaluación ex post, finalización del proyecto, evaluación ex post. Objetivo de la evaluación ex post. Sus objetivos se basan principalmente en sacar las lecciones de la experiencia, verificando cuáles fueron los aspectos críticos que modificaron la evaluación y proponiendo recomendaciones precisas al proceso de evaluación, ya sea en la metodología propiamente en tal o procedimientos de estimación de flujos, tanto en beneficios como en costos. Los 5 criterios de la evaluación ex post son pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad. Metodología Scrum. Esta metodología trata de ser ágil y flexible. Es un proceso en el que se aplica de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente en equipo y obtener el mejor resultado. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en su estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos. Está basada en construir funcionalmente de mayor valor para el cliente y en los principios de gestión continua. Entonces, los 3 pilares son la adaptación, la autogestión y la innovación. Muchas gracias.